¿Qué tal, amigas, amigos? Bueno, llegando al final del equipo de recién nacido, habíamos hecho en primera instancia la gorrita, después hicimos el ponchito y luego hicimos el pantaloncito. Ahora lo que vamos a hacer son unos escarpines sumamente fáciles para la 0 edad hasta los 3 meses, con proyección de talles, con algunas indicaciones que yo les voy a dar para hacerlos más grandes para bebés de 6 a 9 meses, al año y medio, ya después ya se sacan todo, no quieren nada en los pies. Pero pueden hacerse patucos para ustedes. Son muy fáciles, no precisa ajustar porque queda tipo botín y se ajusta solito. Son muy fáciles. Este parcito pesó 13 gramos. Figúrense que yo hice un equipo de ropa, gorrita, ponchito, pantalón y patuco, y 100 gramos gasté. Y todavía quedó. Así que tengan en cuenta eso. La lana es lana de bebé, con acrílico viscosa, con algodón, de 2 milímetros de grosor, un ganchillo de 2.50 milímetros y tijeras. Paso a mostrarles. Hacemos un anillo mágico, traemos nuestra hebrita por acá y vamos a levantar una cadena que toma como punto y hacemos 8 adentro, puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos adentro de la argolla. Estiramos la colita de inicio, la cual después vamos a esconder bien por detrás y procedemos a cortarlo. Siempre dejamos un poquito largo para hacer una pequeña costura para que no se desarme. Unimos con punto deslizado en la primera cadena de inicio. Ahí voy de nuevo. Bueno. Ahí. Con punto deslizado. Ajusto y levanto. 3 cadenas para el primer punto alto. Y acá mismo voy a hacer otro punto alto. Toda la vuelta será de puntos altos dobles, o sea, con aumentos. Entonces, si teníamos 8, vamos a tener 16. En el siguiente punto, 2 puntos altos, juntitos. En el siguiente, 2 puntos altos. En el siguiente igual. Por toda la vuelta, 2 puntos altos por cada punto de base. Antes de cerrar la vuelta vamos a contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, que es el doble de los 8 que pusimos al comienzo. Unimos con punto deslizado en la tercera cadena de inicio y esta vuelta es un aumento, un punto alto. Entonces, 3 cadenas para el primer punto y el aumento en el mismo lugar. Esto quiere decir que tejemos 2 puntos en el mismo lugar y vale como aumento. En el punto que le sigue, un punto solo. En el punto que le sigue, toca aumento, porque va en uno. Entonces son 2 puntos en el mismo lugar. En el siguiente, un punto solo. En el siguiente, toca aumento. Así por toda la vuelta. Llegando al final, cerramos la vuelta con punto deslizado. Paso a contarles lo siguiente antes de proseguir. Este sería el aumento necesario para el talle que estamos haciendo en este momento de 0 edad a 3 meses. Pero si queremos hacer un talle más, tenemos que hacer
en la próxima vuelta 3 cadenas para el primer punto y un punto adentro del mismo punto que consta como aumento y 2 puntos consecutivos. Entonces aumento y 2 puntos solitarios, aumento y 2 puntos solitarios, un talle más, próxima vuelta, un aumento y 3 puntos consecutivos, otro aumento, otra vuelta, un aumento y 4 puntos consecutivos. Así vamos increyendo hasta llegar al talle que necesitamos en ir probando en el piecito de la niña, del niño o de ustedes y ver que calce bien. Una vez que calzó, se detienen ahí y prosiguen como yo voy a indicar ahora aquí. Eso sería el aumento para diferentes talles. Entonces, una vez que ustedes tienen la medida que necesitan, van a continuar de esta manera. 3 cadenas para el primer punto y no vamos a hacer aumento, vamos a tejer como se presentan nuestros puntos, tejiendo un punto alto por cada punto de base por 2 vueltas. Y así vamos, por todo el contorno de esta circunferencia, tejiendo un punto por cada punto de base, por 2 vueltas. Cuando terminan, unen con punto deslizado aquí, cerrando la vuelta, levantan 3 cadenas que hace del primer punto y continúan toda la vuelta de igual manera. Ya tenemos terminado el inicio de lo que sería nuestro escarpín. Unimos con punto deslizado en la tercera cadena y damos vuelta al tejido. Y vamos a tejer de acá para allá porque vamos a dejar un poquito de empeine libre para que entre bien el piecito. Entonces, 3 cadenas para el primer punto y seguimos tejiendo un punto alto por cada punto de base, como veníamos, hasta llegar a los últimos 4 puntos que los vamos a dejar libres y nos vamos a regresar siempre por el mismo lugar, terminando y volviendo por 6 veces. Vamos a tejer toda la planta del pie. Esto también lo van a hacer para otros talles, lo único que el largo de vueltas, en este caso es 6, para otro piecito tienen que medir el largo. Una vez que midan el largo, con una mediecita, con el mismo calzado del niño o la niña, o de ustedes, o lo dibujan la planta del pie en un papel, van probando y ya saben cuál es el largo que tienen que tejer de vueltas. Le va a dar una medida en centímetros y ustedes lo van a trasladar a vueltas. Es una manera muy fácil de hacerlo. Entonces seguimos punto por punto. Estamos tejiendo en redondo hasta llegar a los últimos 4 puntos que vamos a dejar libres. Voy a contar. Y me pasé uno. ¿Ven? Acá tenemos 1, 2, 3 y 4 puntos libres. Entonces, ahora nos ponemos de este lado. Estábamos de este. Levantamos 3 cadenas para el primer punto, esta y el resto de las vueltas, cada vez que empezamos, y tejemos un punto por cada punto de base, así, hasta tener 6 vueltas en total, que es el largo del piecito.
Puros puntitos altos, bien sencillo y fácil. No deja de ser bonito. Y lo importante es que sea fácil de llevar. Ya estoy llegando al final de la vuelta. Busco bien la tercera cadena de inicio, elevo ahí el tercer punto, levanto 3 para girar y continuar tejiendo de ida y de regreso hasta tener 6 vueltas. Ya tenemos las 6 vueltas y ahora vamos a unir el lateral para cerrarlo. Lo damos vuelta. Y con el mismo ganchillo lo vamos a unir. Entonces traemos la hebrita hasta acá, ajustamos y hacemos una cadenita de seguro. Y ahora agarramos cadenita por cadenita, ahí, y hacemos un punto bajo. O deslizado, es lo mismo. De las dos maneras queda bien. Pasamos las dos. Vamos ahí nuevamente. Punto bajo. Extraemos y lo pasamos. Clavamos y lo pasamos. Pasa justito entre las dos cadenitas de adelante y de atrás. De una parte y de la otra. Así. Y ahora una cadenita de seguro y estiramos un poquito el hilo. Cortamos y venimos por el costadito y pasamos la colita para perderla. Cortamos y damos vuelta. Ya tenemos una parte de nuestro zapatito hecho. ¿Sí? Bueno, tomamos hilo nuevamente y vamos a hacer una vuelta de punto bajo para ajustar. ¿Qué significa esto? Que vamos a ir tejiendo no en todos los puntos, sino en un punto y en uno no, para ir ajustando un poquito, para que no quede tan grande. Una cadena para subir, hacemos un punto bajo enseguida y vamos escondiendo el hilo. Entonces ahora tocaría por acá, entonces yo lo hago acá, salto 1, tocaría acá, lo hago acá en el medio. Es más o menos, tampoco vamos a cerrarlo todo. Pero recuerden que lo que hicieron en un zapatito lo tienen que hacer en el otro. Acá puedo ir enseguida, acá puedo ir por acá. Lo importante es contar y recordar para hacerlo en el otro zapatito. Hacemos acá. Saltamos y lo hacemos acá. En esta parte que tenemos acá redondeada lo hacemos uno en cada lugar. Un punto bajo, acá, ahí corridito, porque así no achicamos tanto. Y ahora nuevamente estamos en el otro lado, tocaría acá, pero lo hacemos por acá. Tocaría acá, lo hacemos por acá. Acá no, acá. Es como vamos saltando uno. Acá no, acá. Acá. Y ahí se va ajustando. Acá, no, acá.
El ojímetro también nos ayuda a nosotros. No le tengan miedo. Tocaría acá, pero no, acá. Uno sí, uno no. Y llegamos al inicio. Unimos con punto deslizado. Ahí. Y levantamos 2 cadenas para hacer el primer punto alto, solo 2. Y el primer punto que tenemos acá, lo hacemos por delante. Vamos a hacer el punto elástico. Tomamos lazada y el punto que le sigue lo hacemos por detrás. Bueno, a ver. Se apretó un poquito. Ahí. Y lo hacemos por detrás. Tomamos lazada y este punto que le sigue acá lo hacemos por delante. Está un poquito apretadito porque era un punto bajo. Este que tenemos acá lo hacemos por detrás, por delante, por detrás, por delante, atrás, por delante, lo cruzamos por detrás, por delante. Así vamos a ir hasta llegar al final. Al iniciar habíamos hecho 2 cadenas para levantar el primer punto. A pesar de que es punto alto, le puse 2 para que no quedara demasiado alto. Y lo vamos a unir en la segunda cadena. Solamente a los efectos para dar altura es 2 puntos altos. En esta vuelta, que es la final, también hacemos 2 cadenas para iniciar. Si ustedes quieren hacer un escarpín con un tipo botita más alto, continúan más vueltas de punto elástico y lo hacen como una mediecita o como una botita. Es a gusto. Solo le doy ideas. Entonces, ahora vamos a tejer como se presentan. Este punto cuenta como atrás y el que sigue está por delante y hay que hacerlo por delante. Este está por detrás y hay que hacerlo tal cual. Está por delante. Lo respetamos. Este está atrás. Lo hacemos por atrás. Estamos tejiendo cómo se presentan nuestros puntos. Así vamos a ir por toda la vuelta y cuando lleguemos al final unimos con punto deslizado en la segunda cadena de inicio. Bueno, acá está el equipo completo, los patucos, sumamente fácil, prácticos. Pueden hacer cantidad para ir cambiando, ¿sí? Si van a vender, lo ponen en una bolsita pequeña. Recuerden en multiplicar por 3 lo que gastaron de material y ese resultado de esa cuentita es lo que cobran al cliente. Tengan en cuenta que si pusieron lana, pusieron algún avalorio, algún botón, algún lacito, todo eso suma a la hora de hacer la cuentita y lo multiplican por 3 y eso sería lo que ustedes cobran si ustedes tienen un puesto artesanal de ventas o clientes que siempre vienen y le compran alguna cosita en su casa. En fin, ustedes verán cómo es que cómo lo hacen. Solamente les doy ideas a seguir de cómo sería. La presentación sería, por ejemplo, así en una bolsa pequeña. También se le puede poner un lindo lacito, una linda moñita acá. Bien cerradita la moñita, con algún nombre de ustedes, un teléfono o algo, háganse una tarjetita. Esto se los digo a las personas que venden. Todo eso cuenta y suma muchísimo la presentación a la hora de vender. Siempre lo van a recordar por eso.
Estamos tejiendo para bebé y como ven 13 gramos, un parcito de patucos, escarpinio, zapatito, como quieran ustedes decirle, o mediecitas cortas. Sumamente fáciles, sumamente prácticas. Acá tenemos para el otro equipo. Como ven, trabajé bastante, hice 2 equipos para este tutorial para que vieran cómo podemos resolver ir aprontando pequeños equipos de ropa para la vestimenta del bebé y ayudarse en vuestra economía con vuestros niños. Espero que les haya gustado este tutorial. Recuerden suscribirse al canal para recibir las nuevas notificaciones de los nuevos videos que estaré subiendo semana a semana. Si les gustó, también denle un like hacia arriba, y si les gustó un poquito más y son generosos y generosas como yo, compartan entre sus redes sociales, inviten a sus amigos. Y como siempre les digo, desde el fondo de mi corazón, aunque sea una frase repetida pero es sentida, donde sea que se encuentren, no importa en qué lugar, los bendigo con paz y bien, y que en cada hogar no falte el trabajo, no falte la salud, haya armonía, haya unión familiar, y lo más importante de todo, que estén muy bendecidos. Hasta pronto.